Como muchos saben, la Universidad de Guadalajara es la segunda institución educativa de importancia solo después de la Universidad Autónoma de México, la famosa UNAM. Esta posición no está contemplada dentro del presupuesto por alumno, ya que el promedio nacional de las universidades públicas estatales tienen aproximadamente 25.38 mil pesos por alumno, cuando la universidad recibe del gobierno federal tan solo 12.85 mil pesos por alumno. El gobierno federal aporta hoy en día el 44% del presupuesto total a la Universidad de Guadalajara, cuando lo acordado acordado en el tiempo era el 52%. Este rezago se ha manifestado en las actividades académicas de las universidades y sobre todo de la Universidad de Guadalajara, que está comprometida con Jalisco y con México. Hoy en Esferas hablaremos de esta crisis que está viviendo la Universidad de Guadalajara y que puede tener una solución muy fácil si alguien lo desea. México destinaba antes de la crisis del 2008 el 23.4% del gasto público al ramo educativo. Sin embargo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, resalta que gran parte de esta cifra se va a salarios de los docentes. En cuanto a inversión de capital en la educación superior, México destina el 4.5% del gasto público, cuando los estándares de la OCDE marcan un 9.5% como promedio. Estos datos nos señalan los rezagos en materia educativa para nuestro país. Hoy en Esferas, examinaremos las carencias y pendientes presupuestarios para la educación. Estamos en Canal 44 de la Universidad de Guadalajara y en el 31.2 de la señal internacional, llegando hasta Los Ángeles, California. Hoy estaremos abordando el tema con el diputado José Trinidad Padilla López, que es diputado federal y presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, en lo referente a los pendientes financieros que tienen el gobierno federal con la máxima casa de estudios del estado de Jalisco. Le recuerdo que tengo el 36 36 14 44, 36 56 34 44 y es esferas@udgtv.com y en el Twitter @Márquez-Cecilia. Diputado, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Ceci, al revés. A ver, diputado, este rezago financiero que en este momento parece estar haciendo crisis no solo es único en la Universidad de Guadalajara, creo que otras universidades en México están sufriendo el mismo estigma. Sí, efectivamente es un asunto que tiene que ver con algunas inercias, particularmente en la Universidad de Guadalajara. Es distinto en cada una de las instituciones educativas. Pero en la Universidad de Guadalajara obedece a inercias en la asignación de los recursos que a partir de cierto momento se establecieron con una proporcionalidad para el caso de la Universidad de Guadalajara de 52% del subsidio que era aportado por la Federación contra un 48% que era aportado por el gobierno del Estado. ¿Cuándo se decidió o mediante qué criterios? Nadie lo sabe, como nadie sabe por qué hay universidades de otros estados en las que el financiamiento por parte del gobierno federal es de 90% contra 10% del estado, o en otras es solo del 30% contra 60% del estado, o en otras es de 80-20. O el 100 en por ciento en la UNAM, ¿no? Bueno, sí, en la UNAM, en el caso de las universidades federales, el financiamiento es totalmente federal, ahí sí es porque son universidades federales. Pero yo me estoy refiriendo al caso de las universidades públicas, de las entidades federativas que fueron creadas por decreto de los congresos de cada uno de esos estados, que rigen leyes orgánicas emanadas por esos congresos y que tienen un financiamiento mixto. Esto es, una parte es responsabilidad del gobierno del estado y la otra del gobierno federal. La tendencia del gobierno federal en los últimos años, o de los gobiernos federales, porque esto hay que decirlo. Tenemos unos 2 sexenios en este. 2 o 3, sí. Aproximadamente. La tendencia ha sido, primero, congelar o detener el incremento natural o automático del recurso
que va al irreductible, o sea, al subsidio regular, al regularizable que le llaman. Al fijo, por así Sí, decirlo. exactamente, al subsidio garantizado, al irreductible que se le llama. De tal suerte que la tendencia es que el gobierno federal aporta lo que históricamente aportó el año anterior, más un ajuste por inflación. Hay veces en las que a ciertas universidades se les ha tratado de escamotear incluso eso, pero normalmente lo que le dan a las universidades públicas es lo que te di el año pasado más un pequeño ajuste por la inflación y ya. Si las instituciones quieren recursos adicionales para enfrentar los muchos retos que tienen que estar enfrentando de manera cotidiana, crecimiento de la matrícula, incremento en costos, en gastos de operación, etcétera, etcétera. Entonces, lo que el gobierno federal hizo fue establecer bolsas de recursos con distintas etiquetas para que sean concursables a todo el conjunto de las universidades públicas de los estados. Estoy refiriéndome en todo momento a las universidades públicas estatales. Las federales tienen otra lógica. Entonces, estas bolsas son bolsas que se crean cada año en el presupuesto, las establecen las autoridades de la Secretaría de Educación Pública y Hacienda, en fin. Y una parte de esas bolsas, de los recursos que se obtengan de esas bolsas, una parte puede ser regularizable, la que tiene que ver con nombramientos de profesores, por ejemplo, que tiene que ser al irreductible, porque no se puede contratar profesores a los que les dices, oye, pues te voy a pagar este año y el año que entra, quién sabe si te puedo pagar. No, sobre todo cuando son programas ya regulares, ¿no? Pero el grueso de ese recurso no es regularizable, sino que es por ese año, y si el año que entra hay más recursos, podrías obtener más, y si hay menos, hay menos. Pero esto hace que poco a poco se desfasen los gastos que tienen que hacer las instituciones de educación superior, los que tienen que enfrentar por diversas razones, crecimiento de matrícula, ampliación de infraestructura, toda una serie de cuestiones que van incrementando hasta su plantilla. Hasta mantenimiento de las propias instituciones, sí. ¿no? Pero llega un momento en el que el problema más importante es el de la plantilla de profesores no reconocida por las autoridades federales. Esto es, tú tuviste que contratar profesores y trabajadores administrativos o de servicio para atender la nueva biblioteca que se abrió en X parte, o la nueva escuela preparatoria, o un módulo que se abrió en alguna zona rural, en fin, porque son demandas muy, muy fuertes que a través de los presidentes municipales y de la propia población establecen hacia la universidad. Entonces, esas contrataciones, una parte de esas no las reconoce la Secretaría de Educación Pública y por lo tanto no da el recurso para que esta plantilla se sostenga. Tiene que usar la universidad cada vez más gasto corriente para poder mantener Vamos a hablar. Y aunque periódicamente a veces se regulariza una parte, pero vamos arrastrando ahí colitas, ¿no? Sí, varias universidades, casi todas las universidades públicas estatales, unas más, otras menos, tienen ese problema. Vamos a ir a una pausa comercial. Les recuerdo que tengo yo el 36 36 14 44, 36 56 34 44. ¿Tiene usted alguna duda respecto a si el presupuesto alcanza o no alcanza? Aquí tenemos al diputado José Trinidad Padilla López.